Hola, muy buenas tardes para todos, que Dios los bendiga. Eh, en este día particular, hoy es día miércoles, me pareció oportuno poder compartir con ustedes el último día miércoles que Jesús pisó esta tierra en su cuerpo mortal. Este día anterior a las Pascuas, al sacrificio de Jesús, que ya estaba próximo por ocurrir, como tenemos ahora en las fechas, y que también vamos a recordar. Así que vamos a entrarnos en ese día preciso, en el día miércoles de aquella época. Y resultó lo siguiente, en días anteriores, y lo que venía ocurriendo era que Jesús ya se había dado a conocer. Jesús ya había presentado, se había presentado como el Hijo de Dios y abiertamente hablaba en las sinagogas donde iba, en donde se juntaban las multitudes para escucharlo. Y Jesús claramente les estaba hablando porque sabía que el tiempo ya estaba cercándolo, ¿no? Entonces, y en estas oportunidades me encanta, porque Jesús ya no anda con tapujos, ¿no? Le va con los tapones de punta a los religiosos de la época de manera brutal, ¿no? Porque en la cara les dice a los religiosos, les dice, escribas y fariseos hipócritas, guías de ciegos, ciegos insensatos, hipócritas sepulcros blanqueados, serpientes, camadas de víbora. Todas estas cosas les manifestaban la cara a los religiosos de la época porque estaba ya saturado de la forma en que estas personas se manejaban con toda la gente allí enseñándoles cosas que ni siquiera ellos podían cumplir y se las exigían a los demás. Y les llamaba hipócrita porque realmente ellos decían y enseñaban de una cosa y sus vidas no correspondían. Entonces, esta era la gran queja que tenía Jesús con respecto a ellos, ¿no? Que interpretaban la ley de Moisés y eran los grandes líderes allí en Jerusalén y sin embargo nada de eso era una realidad. Sepulcros blanqueados lo llamaba porque por fuera aparentaban cierta elegancia y limpieza, ¿no? Y por dentro era todo lo contrario. Entonces, se imaginan que todo este contexto, los religiosos ya estaban hasta la coronilla con Jesús, ya estaban, lo querían liquidar. Lo querían liquidar porque los estaba afectando de manera tremenda. Entonces urdieron el plan y el complot para liquidar a Jesús. Entonces fueron a ver a Caifás, al sumo sacerdote, allí los fariseos, los escribas, eh, los religiosos, para armar el plan para liquidar a Jesús. Entonces allí se urdió uno de los planes más diabólicos que se pudieron hacer aquí en la tierra. Por lo tanto, quedó allí en suspenso. A todo esto aparece Judas y sabiendo de todas estas movidas, se va para allí y pregunta, ¿no? ¿Qué tienen para darme? Yo les entrego a Jesús. Entonces ahí le dicen, ¿no? Las 30 monedas de plata que van a ser entregadas cuando vos nos entregues a Jesús. Así fueron. El arreglo que tuvieron con Judas. Tremendo. La traición más conocida en todo el mundo, ¿no? En la acción de Judas. También otros acontecimientos ocurrieron allí en Betania. Digo, ahí en Betania porque estaba Jesús parando en la casa de Simón el leproso, y dice así en el capítulo 26, versículo 6 en adelante, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de él, de Jesús, y estando sentado él a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, pensaban ellos, ¿no? Pero claramente fue Judas quien
este, declaró esto en otro de los evangelios, claramente es él quien dice estas palabras, ¿no? Y justamente porque Judas no solamente traicionaba a Jesús a través del plan que ya habíamos hablado, sino que también robaba de las ofrendas, ¿no? Entonces, pensó que también sería oportuno para él rescatar algo del valioso perfume que estaba derramando sobre la persona de Jesús. Entonces, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esto es lo que dijo Jesús con respecto a la mujer que ungió a Jesús. ¿Quién era esta mujer? María, la hermana de Lázaro. Entonces, ella derramó este perfume valioso sobre la vida de Jesús, no importando el precio. Los discípulos se escandalizaron porque era algo de mucho valor. Se supone que por el valor que dice en el otro evangelio es alrededor de ahora, en valor de ahora, $12.000. Así que no sé qué perfume valdrá esos valores, pero es mucha plata. Hoy creo que no hay. Bueno, pero ni siquiera lo pasemos a peso argentino porque no, imposible de creer. Pero eh, el cambio de moneda sería eso, $12.000 alrededor. Entonces, claro, se escandalizaron, ¿no? Pero a María esto no le importó en absoluto. Le pareció sumamente importante ungir a Jesús y esto se hacía cuando ungían, lo hacían después de muertos los cuerpos, con esencias aromáticas y demás, ¿no? Pero en este caso, María ungió a Jesús antes de morir, creyendo María que Jesús iba a resucitar. Esto es lo que manifiestan los que estudian la palabra de Dios. Entonces, los comentarios bíblicos apuntan a esto, que María sí había creído. De hecho, Jesús ya lo venía diciendo que él iba a resucitar, pero debido a los acontecimientos tan grotescos que iban a ocurrir en esos días, como que se perdió en todos esos hechos y se olvidaron de esto, quedó perdido. Pero María creyó en esto, que Jesús iba a resucitar, y la manifestación de eso, dicen en manera profética, ella ungiendo a Jesús de esta manera. Qué interesante, qué interesante. Un día miércoles como hoy, en la vida de Jesús, próximo a las Pascuas, a ser sacrificado. Entonces tenemos aquí dos ejemplos negativos. La religión mata a Jesús. Y esto te puede pasar, me puede pasar. Si dejamos que la religión, de manera fría y teórica, nos afecte de una manera como si fuese algo por cumplir o con la obligación de formar ciertos comportamientos de manera constante y religiosa, reiterativa. Entonces, si nuestra vida se transforma en eso, eh, perdemos el objetivo de lo que significa la vida de Jesús en las personas, porque no es otra cosa que algo automático y mecánico, eh, vivir la vida de Jesús, y no es lo que Él desea. Él nos promete vida abundante viviéndola desde nuestro interior. Entonces, estar atento a no caer en la frivolidad de la religión. Traición, traición, lo que vimos en la vida de Judas. Es faltar a la palabra y no guardar fidelidad a las cosas que decimos. Traicionar a Jesús significa eso también, que lo que profesamos no concuerde de la manera en que vivimos. De esa manera también traicionamos a Jesús. Si decimos vivir la vida de Jesús, si nos conocen como cristianos, que nuestros hechos, nuestros acontecimientos realmente hablen de que eso es una realidad de nuestra vida. Porque si no, no hacemos otra que traicionar a Jesús, manifestando ciertas cosas de la forma en que Jesús trató a los religiosos de la época, ¿se acuerdan? Los llamó hipócritas porque realmente no había coincidencia en las palabras con sus vivencias. Estar atentos a que esto no nos pase.
Y sí, interesante, el ejemplo de María de Betania, ungiendo a Jesús, eh, creyendo en lo que Jesús había dicho de que iba a resucitar, no importando el valor de lo que ella ofrecía, sino ni tampoco pensando en lo que los demás podían opinar con respecto a esto. Ella en absoluta libertad ofreció esto a Jesús. Y nosotros tenemos algo de mucho valor, es nuestro corazón, nuestra vida, para ofrecérsela a Jesús, en ofrenda a Él, adorando a nuestro Redentor, que es Jesucristo. Por lo tanto, en Él y en la acción, perdón, en la acción de esta mujer, de esta amada hermana María, nos lleva a nosotros también a, a observar esta actitud maravillosa que ella tuvo. Así que bueno, y quién sabe, tal vez algún día se escriba de tu vida y de tus acciones de la misma forma en que se escribió los hechos y los acontecimientos que hizo que esta mujer fuese conocida. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 26. De cierto os digo, dice Jesús, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Donde se predique, siempre se va a dar a conocer la acción de esta mujer. Y quién sabe, ¿no? Los años van a pasar y tal vez, aunque ya no estés en esta tierra o yo no esté, alguien va a contar de los hechos y de la forma en que tu vida valiosa fue ofrecida a Jesús y que marcaste una enseñanza para los que vinieron detrás de vos, detrás de ti. Así que Dios te bendiga para que en estos días recordemos que la obra redentora de Jesús estaba próxima a ocurrir y los acontecimientos de este día miércoles pueden afectar también a nuestra vida. Que Dios te bendiga para que podamos recordar la muerte y resurrección de Jesucristo en estos días que vienen, pero sepamos que hay mucho por aprender en Él en los días anteriores y podemos ir leyendo en estos días también lo que iba ocurriendo. Que Dios te bendiga. Amén.